Bien, vamos hermanos, el tiempo es corto y vamos a ir un poco rápido para que... El tema no es muy grande también, hermanos, es pequeño y creo que esperando en Dios que lo podamos entender, que nos podamos explicar y podamos comprender a qué se refiere o qué es lo que vamos a ver hoy. Dice, el título es, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo amar a Dios? O sea, se nos va a enseñar cómo amar a Dios. Inclusive el objetivo lo dice ahí, ¿verdad? El objetivo es claro, dice, el objetivo es enseñar cómo se debe amar a Dios y a los hombres. Porque no todos los que dicen amar a Dios lo aman de la manera que Él quiere. Efectivamente es cierto, hermanos. Quiero empezar con una pregunta. Hermanos, ustedes, ¿por qué? A ver, los padres, los que somos padres, ¿por qué tuvieron a sus hijos, hermanos? ¿Por qué tuvieron hijos? ¿O para qué los tuvieron? Para mostrar nuestro amor. ¿Perdón, no? Para mostrar nuestro amor. Para mostrar nuestro amor, es el hermano. ¿Qué más, hermanos? A ver, hermanos, ¿para qué tuvieron hijos? Debe haber una razón por la cual uno tiene hijos. No es nada más porque sí. Y nos lo enseña la Escritura, hermanos. Hermanos, ¿para qué tenemos hijos? Para amarlos, para quererlos y criarlos ¿en qué? El que no tenía ese objetivo, hermanos, nada más tiene hijos por tener. Hay gente, hermanos, que definitivamente nada más tiene hijos por tener. Es más, hay muchas mujeres en este tiempo que les llaman baby mamas, que nomás tienen hijos de uno y otro papá, 4 o 5 de padres, hijos, 5 hijos de padres diferentes, solamente ¿para qué? Para sacar el dinero, porque tienen child support de 5 y pues reciben buen dinero. ¿Saben por qué ha pasado eso? Porque el mundo no tiene a quién, a Dios. En la lectura la decía. Miren, hermanos, ustedes saben que nosotros los padres, hermanos, ¿quién tiene hijos esperando? O la razón, el motivo es para que ellos me amen. ¿Sabían que nosotros tenemos hijos? Los hijos cuando los tenemos, nunca esperen que el hijo te ame. Eso no es, o sea, tú no tienes hijos para decir, lo voy a tener y más vale que me ame. Más vale que me quiera ese niño. No. Nosotros tenemos hijos para darles ¿qué? El amor. No podemos nosotros exigirle a un hijo que nos ame. Nunca. Y eso lo dice, ahorita lo leímos en la lectura. Si le pusieran atención, Dios nos enseña que así como Él dice que Él amó al mundo y dio a su hijo ¿qué? Dice, en esto mostró el amor para con nosotros. En que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos ¿por quién? Por Él. Ahora, yo les decía en una ocasión, les hacía una pregunta, hermanos padres, ¿qué prefieren? ¿Que tu hijo venga y te pida perdón por algo que hizo o que te obedezca? ¿Verdad que decíamos todos que llegamos al acuerdo? Que preferimos que el hijo obedezca, porque si tú prefieres que el hijo te pida perdón, el hijo tiene que pasar por un proceso de castigo, de sufrimiento para que venga y pida perdón. No, nosotros preferimos que el hijo obedezca. Y cuando el hijo, y decía nuestra hermana, los hijos los tenemos para instruirlos, para quererlos, amarlos y enseñarlos en el camino del Señor. Y cuando lo hacemos correctamente, no hay necesidad de que el hijo venga a pedirte ¿qué cosa? No, el hijo te va a obedecer ¿por qué? ¿Por amor o por miedo? Por amor. Porque cuando el hijo te obedece por miedo es porque sabe, si no, más vale que lo haga, porque si no lo hago, me va a ir como decimos allá les dice, nos va a ir en feria, ¿verdad? ¿Qué hacía papá y mamá cuando no obedecíamos? ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Con qué? Bueno, a algunos les fue bien, a algunos les dan con una toalla, con algodón, no les duele, pero a otros nos fue mal. A otros nos dieron con vara, con alambre, con cinturón, ustedes no se imaginan con todo lo que nos dieron. ¿Pero por qué? Con la chancla, dice el hermano. Sí, esa que sacan ahora de ¿cómo se llama? De tela que no duele. Fíjense que hermanos, para que el hijo para que la corrección pueda entrar en el hijo, tiene que dolerle. Hay un rabino judío que yo escuché en una ocasión y me quedó eso porque él decía, para que la corrección corrija al hijo, tiene que dejar huella, tiene que dejar una marca. Y no se refería a una marca literal en el cuerpo, sino una marca fuerte en el corazón.
¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de saber cómo amar a Dios. Porque Dios no nos exige nada, ¿sí, hermanos? Es más, la Escritura dice que Dios no quiere corazones, ¿qué? Dios no quiere a nadie aquí a fuerza. Si alguien está a fuerza aquí, hermanos, hasta está incómodo. No se soporta ni el mismo, no hay alegría, no hay gozo. Pero cuando estás por amor, ¿cómo estás? Contento, alegre, estás disfrutando lo que estás oyendo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando llevamos a los niños a ver una película? ¿Han visto un niño que le ponga una película y que esté todo enojado así? Viendo la película, o a menos que le hayas puesto la que no quiso, pero si le pusiste la que quería, ¿cómo está el niño? ¿Verdad que sí? Está contento, está alegre, porque está disfrutando lo que está viendo, lo que está haciendo, independientemente de lo que sea. Yo puse el ejemplo de la película, pero hay niños que los llevas a un museo, los llevas aquí y lo disfrutan, son felices, son alegres, no se diga al parque, hermanos, porque ahí los niños son felices. Entonces, cuando tú haces lo que tú quieres porque lo deseas, estás contento, vives feliz, y eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo amar a Dios? Es que debemos de saber nosotros disfrutar lo que queremos hacer. Yo no puedo amar a Dios si no quiero hacer lo que se me está diciendo. El hermano me dice, agarra tu Biblia, agarra tu imagen, pero yo no quiero. Entonces, no los podemos obligar. Yo siempre he dicho, no podemos obligar. Aquí les damos un warning, ¿no? ¿Cómo se dice? Una advertencia. Hermano, no se duerman, porque si se duermen, no están recibiendo el alimento espiritual. Y al rato cae, tropieza, fracasa el joven, fracasa el hermano, cae. Y la culpa es del ministerio, de los hermanos que no saben predicar. Siempre queremos echarle la culpa a otro. De todo lo que nos pasa, los culpables son los demás. Nunca, o no puedo decir nunca, pero en algunos de nosotros nunca agarramos esa responsabilidad de nosotros. De que ya no somos niños, de que ya somos adultos, y para poder amar a Dios lo tenemos que hacer de corazón. Dios no nos tiene que estar repitiendo, no debería de repetirnos a cada rato, pero Él conoce nuestra condición humana. Y por eso allá en el Shema dice, ¿la repetirás a quién? A tus hijos, ¿verdad? Pero ahí no dice a los hijos. ¿Y a los hijos de quién? Ahí no dice repíteselas a Moisés, y le dice repíteselas al pueblo, porque él sabía que de repente nos olvidamos, se nos olvida. Entonces nuestro Dios quiere que le amemos de corazón, y cuando nosotros amamos a Dios de corazón, no va a necesidad que nos esté a cada rato dice recordando. Ni aquí, ya todos somos adultos, ya todos somos grandes, ya deberíamos de saber nuestra obligación, nuestra responsabilidad, porque papá y mamá a veces están repite y repite, pero llega un momento que de repente papá o mamá dicen, oye, ya sabes, no te tengo que estar, ¿por qué te tengo que estar repite y repite las cosas? Si ya sabes, ya te lo he dicho en muchas ocasiones. Así nuestro Dios dice el verso 11, fíjense lo que dice el verso 11, amados, dice Juan, porque Juan es el apóstol del amor. Si Dios nos ha amado, si Dios así nos ha amado, debemos nosotros también, ¿qué, hermanos? Amarnos, ¿que unos? ¿A qué? Pero ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué no podemos amarnos unos a otros, hermanos? ¿Por qué no podemos? Si Dios nos amó así, de esa manera, que dio a su Hijo para que vivamos por Él, ¿por qué nosotros no podemos amarnos entre nosotros de la misma manera? Bueno, hay diferentes razones. Una de ellas, hermanos, es porque nosotros siempre queremos que los demás todos sean igual que yo. Quiero que todos piensen como yo. Quiero que todos sean perfectos como yo. Quiero que todos hagan y tengan los mismos gustos que yo. Pero eso es imposible. Porque imagínense si todos fuéramos iguales, fuéramos como tipo robot. Hay un país, hermanos, donde así es, hermanos. ¿Sí saben qué país hablo? Los obligan, no los chinos. Corea del Norte. Allá solamente hay 4 tipos de corte de cabello para hombres y para mujeres. No hay más. Nada de que sales con tus cositas y te llegan a ver que traes una línea allá. En cuanto te ven que traes un corte que no está permitido por el gobierno, lo agarran, fusílenlo, miren. Y ya, se acabó. Dicen por ahí, muerto el perro, se acabó bien. Ese es el pensamiento que tiene el socialismo. Si tú no estás de acuerdo, no obedeces las normas, allá te obligan a hacerlo. Por eso no has escuchado gente que quiere escaparse o se escapa de Norcorea. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse obligados. Ese es el socialismo.
gracias a Dios nosotros tenemos una libertad. Dios nos ha liberado. Miren, les voy a decir algo también, algo que no sé si ustedes sepan, pero este país se le llama que es un país que tiene ¿qué? Democracia, ¿verdad? Pero en realidad la gente ni siquiera sabe lo que quiere decir democracia. Aquí no hay democracia. No, hermanos. Dicen que es el Spinal Banner, dice que es el país, tierra de qué dice. De la libertad. Tierra De los libres. de los libres y qué. A ver, entonces ustedes que van a la escuela, acuérdenme la última parte. The land of what? Land of the free. The free and the what? And the brave. And the brave. Sí, la tierra de los libres y los bravos, de los Valientes. valientes. Bueno, valientes. Pero en realidad, hermanos, aquí no es cierto, es mentira. Hay un símbolo que tiene este país que se conoce, todos van y quieren visitarlo, es la famosa estatua de qué. De la libertad. Y se dice que hay libertad, pero ¿habrá libertad? No, ¿Por qué? porque son esos de la esclavitud de los malos. Es que, hermanos, ustedes se ponen a pensar, aquí no hay libertad. El libre, hermanos, es aquel que hace lo que él quiere. Que si quiere va a trabajar, o sea, pero aquí no, aquí tenemos un sistema que nos gobierna y nos enseña que el que no trabaja, que No, tienes que trabajar y haces rico al más rico, y en fin. Cuando hay eso, hermanos, pensamos a veces que, y gracias a Dios tenemos la libertad de servir al Señor, porque eso es lo más importante. No como en esos países socialistas donde no te permiten tener, no hay cristianismo. ¿Saben qué es cristiano? Y les decía, no, luego los llevan, los fusilan, los torturan, hacen lo que quieren, pero no permiten eso. Esos hombres tienen allá los obligan. Y nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la libertad a nosotros, aunque estamos en este mundo, pero Él dice ahí que no somos de este mundo. Dice el verso 13, dice, en esto conocemos que estamos en Él, ¿sí? Y Él en nosotros, en que nos ha dado, ¿qué, hermanos? De su espíritu. Nos ha dado de su espíritu. Ahora, si el Señor nos ha dado de su espíritu, dice el verso 12, ninguno vio jamás a Dios, pero vean hasta la parte que sigue. Dice, si nos amamos unos a qué, dice, a otros, entonces Dios está en quién. En nosotros. Y su amor entonces viene a ser qué cosa, perfecto en quién. En nosotros. Pero ¿por qué luego nosotros no nos podemos amar? Porque de repente, hermanos, nosotros no hemos llegado a comprender el amor de Dios, y a veces hacemos cosas también nosotros que ofenden a nuestros hermanos, que los ofendemos, que los lastimamos. A veces con las cosas que decimos, las palabras que salen de nuestra boca, no las medimos, y la palabra tiene un poder grande. Yo siempre lo he dicho, lo que sale, hay tres cosas que no puedes regresar: el tiempo, las palabras que salen de tu boca y los años. Ya no lo puedes regresar. Hay otra, no me acuerdo cuál era, hermanos, para qué les voy a mentir. Pero lo que sí siempre se me ha quedado grabado es eso. Una vez que las palabras salen de la boca, hacen un efecto y ya no pueden, ¿qué, hermanos? Ya no pueden regresar. Entonces, a veces entre nosotros, por eso es que no hay ese amor, porque no pensamos lo que vamos a decir. El sabio piensa lo que va a hablar. El sabio medita antes de hablar, piensa lo que va a decir. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que a veces retengamos nuestra lengua. Apenas vimos el tema de la lengua también, ¿verdad? Y lo hemos visto en varias ocasiones, que la lengua tiene un poder, hermanos. Entonces, el amor que Dios nos da es incondicional. Él nos ama. Él quiere. La esperanza siempre es que, pues yo, como padres decimos, pues yo quisiera que de mis, no sé, ¿verdad? Los que hayamos tenido 6, 7, 8, 14, 20 hijos, que todos me quieran toda mi vida. Pero la realidad será esa, hermano. La realidad es que no todos a lo mejor van a mostrar ese amor. ¿Por qué? Por muchas razones. Y lo mismo pasa con Dios. Dios quiere, hermanos, espera que nosotros le amemos, que nosotros mostremos ese amor para con Dios, pero a veces no todos queremos. Y entonces esa es la razón. Si no podemos, decía uno de los últimos versos, si no a Dios si a mi hermano que lo veo no lo amo, ¿cómo puedo amar a qué, hermanos? Decía, a Dios que no lo veo. ¿Cómo podría decir que lo amo? Entonces, Dios, hermanos, no necesita de nosotros. La gente, he escuchado a gente que pregunta, ¿no?
pero si Dios, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Si no está en nosotros, ¿para qué quiere? No, es que Dios en realidad no nos quiere a nosotros. Es más, les puedo decir algo, Dios ya tiene suficiente pueblo para el reino, ¿eh? Ya estamos viviendo el que, hermanos, el último tiempo. Nosotros somos ya los últimos, si es que entramos, somos los últimos que vamos a entrar en esta generación o las venideras, no sé cuántas falten, pero a como va el paso que va, nosotros ya vamos entrando, ¿cómo, hermanos? Ya de avanzado, dice el hermano, no sé, pero ya Dios, para empezar en Apocalipsis dice que tiene ¿cuántos? 144,000 que ya están, ¿qué, hermanos? Señalados. Ya, con esos. Y hay otra multitud, pero con eso ya Dios puede hacer su reino. Dice un dicho del mundo por ahí, ¿no? Que entre menos burros, más solotes, ¿verdad? ¿Ustedes creen que, pero en su amor, Dios nos quiere dar la oportunidad a todos para que entremos? Si no queremos entrar, no es porque Dios no quiera no me quiera porque soy, no, Dios no es como nosotros. Aquí hacemos acepción de personas. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Aquí la gente, por si eres un color, si eres otro, hay mucha diferencia, ¿verdad? Mucho racismo, ¿verdad? Inclusive hasta en la iglesia lo puede haber. Ay, no es que si me cae bien, no me cae bien, aquel está muy negro, aquel está muy blanco, no sé. Pero hasta aquí puede haber esas cosas, y Dios no. Dios nos ama a todos, su amor es tan grande y tan inmenso que nos da la oportunidad y quiere Él que todos vengamos y le busquemos. ¿Por qué, hermanos? Y más nosotros, porque decía el verso que nosotros ya lo hemos conocido. Ya una vez que conoces a Dios, veía una persona que decía, llegaban, le decían los testigos, no, es de que queremos hablarte de Dios, mira, ¿sabes que hay un infierno? Y él dice, no. Dice, pues todos los que no crean en Dios, dice, decía, no, todos los que no conozcan a Dios van a ir al infierno, es necesario que conozcan. Y la persona decía, pues entonces, ¿para qué me vienes acá a decir? Yo no quiero conocer a Dios. Y no sabe, hermanos, que cuando no lo aceptas a Dios, entonces ya te estás condenando, porque ya lo conociste. Es lo que decía el verso, nosotros, perdón, porque ya lo escuchó, ya sabes. Es más, ¿y quién no conoce? Yo les digo, todos hablan de Dios, pero en realidad hay muchos dioses. En realidad, no todos conocen realmente al que deben de conocer. Para poder conocer a Dios el Padre, tienes que conocer primero ¿a quién? A Jesús. Y eso es lo que falta en el mundo, el nombre de Jesús. Dice el Señor, Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, ¿o será que dijo? ¿Sí? Si nosotros no pedimos en el nombre de Jesús, muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Pedir en el nombre de Jesús, de su Hijo amado, porque Él es el que Dios amó. Hermanos, ¿cuánto aman a sus hijos? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Estarían dispuestos a mandar a su hijo para que, órale, pues que lo fusilen? ¿Por algo, por alguna causa? No. Un padre nunca va a querer que le pase algo a su hijo porque lo ama, porque lo quiere, aunque el hijo no quiera, hermanos, no lo ame. ¿Sí les ha pasado? No sé, hermanos, los que tienen muchos hijos, a veces nos damos cuenta quién realmente nos ama como hijos, quién nos quiere y quién no. Y Dios hace lo mismo, Él sabe, tiene muchos hijos, decimos ser sus hijos, pero no todos le amamos. ¿Sí, hermano? ¿Quieres algo? Oh, pensé que había levantado su mano. Dice, hermanos, es ahí cuando se hace, dice el verso 16, decía, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para quién. Y hasta ahí estamos bien. Hasta ahí, pues, todos contentos. No, Dios me ama. Dios me ama, Dios me quiere. Es más, toda la gente dice que Dios nos ama. Y sí es cierto. Pero en el amor, dice Dios, nos dice que está para con nosotros. Dios es amor. Pero dice, y el que vive, ¿en qué? En amor. ¿Vive en quién? En Dios. ¿Y Dios vive en quién? Entonces, no nada más es que Dios nos ama. Dios ya nos dio su amor. Pero si nosotros no vivimos en ese amor, ¿y ese amor cómo se refleja? Primeramente en obedecer a Dios. Y lo otro es, hermanos, en amar ¿a quién? Al prójimo, al hermano. Pero cuando no amamos al prójimo, pues entonces ya eso, definitivamente, ahí reprobamos. Ahí, hermanos, luego todo lo que tú pienses, a lo mejor, a veces hasta que en nuestra mente nosotros nos creamos ese mundo de que, ay no, Dios me ama, yo soy bien. Creemos que tenemos una perfección porque amamos a Dios o porque Dios nos ama, y en nuestro mundo
creemos que estamos haciendo todo correcto y todo bien y somos perfectos. Pero la realidad, cuando no amas a tu hermano, es otra. Ahí todo se viene para abajo. No puedes decir que amas a Dios si no amas a quién, a tu hermano. El que tiene, dice, el que vive en el amor de Dios, o el que tiene ese amor vive en Dios, y Dios vive en quién, en él. Y luego dice, en esto es perfecto el amor. ¿Con quién, hermanos? No con Dios, porque Dios es que Él es el amor, pero en nosotros se tiene que perfeccionar ese amor para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo llegaremos a...? Hay un canto que dice, ¿cómo hablamos de llegar al juicio? ¿No? ¿Es algo así? ¿Cómo habré de presentarme, verdad? Cuando lleguemos al juicio, hermanos, eso nos va a dar una confianza. Si está el amor en nosotros, nos va a dar una confianza de que, con toda confianza, que a ver, que pase, le va a llamar Dios a cada uno por su nombre, dice, ¿verdad? Que pase el hermano este, y entonces con toda confianza el hermano va a pasar. Sí, Señor, aquí estoy. Pero imagínense si no hicimos lo que Dios, si no tuvimos ese amor, ¿con qué confianza vamos a pasar delante del juez? ¿Alguien le ha pasado, hermanos, cuando que ha ido a corte y que va confiado de que el juez le va, no, yo no hice nada malo, el juez va con confianza, llega y se presenta, sí, señor juez, a ver qué pasó? No, señor, pues aquí están las pruebas, mire, así, mire, ahí está la cámara, y con confianza, pero el que realmente hace algo, ahí se ve, hermanos, el que realmente es culpable, ¿cómo llega? Cabizbajo, ¿verdad? A veces calladito, llega y no quiere ni levantar, ¿qué? La vista, porque sabe que hizo algo malo. Dios no quiere que lleguemos al día del juicio así. Dios quiere, ahí lo dice la Escritura, en esto es perfecto el amor para con nosotros, en amar al prójimo y amar a Dios, ¿okay? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, también así quiere que seamos nosotros. En el amor no hay temor, dice, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene que, hermanos. ¿Alguien tiene una versión diferente? ¿Cómo alguien diferente quería? El verso 18, porque el amor tiene pena, dice. Porque el temor conlleva castigo. A ver, dale lectura a todo el verso 18, por favor, hermano. En el amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. ¿Sí escucharon, hermanos? Sí lo vimos todos, ¿verdad? Decía la segunda parte, porque el temor, no me acuerdo cómo sea su escritura, conlleva o involucra castigo. Eso es lo que quiere decir. Cuando hay miedo, en aquella ocasión, hermanos, cuando Dios, y ya lo sabemos de la memoria, pero Dios le habló, ¿a quién le habló en el huerto? ¿Y qué le dijo a Adán? Tuve miedo y qué. Entonces, cuando hay miedo, eso conlleva o involucra, ¿qué, hermanos? Un castigo. Y el que teme, el que tiene temor, el que tiene miedo, tuve miedo, no es perfecto, no es hecho, perfecto en él el amor. No decía la última parte. El que teme no está perfecto en quién? En el amor. El que teme no es hecho perfecto todavía en el amor. Tiene que trabajar. Si todavía tienes un temor, un miedo, si todavía hay algo que tú sabes que tienes, que no has sacado de tu vida, o que estás viviendo en una, porque ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Pero si sabes que hay estas cosas en tu vida, quiere decir, hermanos, que todavía no estamos preparados. Dice el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué, hermanos? Ojalá y así sea siempre. Que nosotros le amemos a Él porque el Hijo ama al Padre porque el Hijo sabe que el Padre, ¿qué? Lo amó. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes ven a sus pequeños, se van con cualquier persona y la abrazan? No, tiene que haber lo tienen que conocer, ¿sí? Si lo conocen, vaya, el niño lo abraza, su tía, su tío, su abuelita, aunque no viven con ellos, pero los niños saben cuando reciben amor de alguien. Nosotros también sabemos cuando recibimos el amor de Dios. Y entonces cuando recibimos el amor de Dios, ¿qué hacemos? Por inercia o porque sabemos, hay algo en nosotros, así como en los niños que saben que si su tío te abraza, te besa y te ama, siente ese amor y lo va a amar viceversa, ¿no? Y cuando nosotros sentimos eso de Dios, les decía yo, hermanos, por amor venimos.
no porque nos obliguen, no porque estén encima de nosotros. Por amor cantamos, por amor agarramos la escritura, por amor estamos atentos, por amor no al hermano, ni al predicador, porque nosotros somos pecadores, también caemos, también cometemos errores. Pero el amor es para quién, hermanos? Para Dios, definitivamente. Aquí no venimos, nunca sientan que ya no voy porque el hermano, no vienes a amar al hermano, a buscar eso, sino primeramente amar a quién, que para que haga el amor perfecto y entonces tú puedas sobrepasar esas cosas. Que te dio fue el hermano. Allá la escritura dice una parte que paguemos a todos, ¿cómo? Bien, ¿por qué? Por mal. Nosotros somos quien para pagar mal por mal. Tendríamos que pagar siempre bien. Todo el mal que nos hacen pagarlo por bien. El que se encarga de pagar el mal, ¿quién es? Dios, dice, ¿verdad? Dios es el que venga, el vengador. Mía es, dice, ¿qué? La venganza. Él lo dice claro. Bien, vamos a ver. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano nuevamente, ¿es qué cosa es, man? Es mentiroso. Y el mentiroso es hijo de quién, hermano? Del diablo. Así lo dice el Señor Jesucristo. Porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento lo tenemos de quién, dice, de Dios, de Jesucristo. El que ama a Dios también tiene que amar a quién, a su hermano. Eso es definitivamente la clave para poder nosotros aprender cómo amar a Dios. Dice la introducción: en esta vida, si saliéramos a la calle a preguntar, ¿amas a Dios? Todos van a decir que sí aman a Dios. ¿Amén, hermanos? Sí. Todos dicen, vayamos, ahorita lo vamos a ver, creo que está ahí, o hay un verso donde dice, que refiriéndose al pueblo, unos profetas dicen, este pueblo de labios que me honra, mas su corazón que lejos está de mí. Así está el mundo. Todos dicen que le aman, pero la realidad, dice, no saben las gentes ni cómo amarlo. Dios nos dice cómo podemos llegar a amarlo cuando nos habla en Juan 14:21, que era el verso de memoria, ¿verdad? Decía, el que tiene mis mandamientos y qué, y los guarda, él es el que qué, el que me ama. Y el que me ama también será amado de quién, de mi Padre. Y no nada más dice, entonces dice Jesucristo, y yo le amaré. ¿Y qué voy a hacer? Me manifestaré a él. ¿Saben por qué de repente hay gente, hermanos, que de veras ama a Dios? Y yo he visto que Dios se manifiesta en esa gente. Hay gente que ni siquiera es de nuestra religión, como se llama, ¿verdad? Pero hermanos, hay gente que ama a Dios de veras de corazón y Dios se manifiesta en ellos. Lo he visto, hermanos. He visto varias gente que sí, Dios se manifiesta. ¿Saben cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo creen que Dios se manifiesta en nosotros? Mostrando su amor, con salud, porque tenemos que saber, hermanos, que si no sabemos cómo se manifiesta, es que Dios nunca se ha manifestado en nosotros. ¿Les ha pasado cosas buenas, hermanos, en su vida? ¿Quién cree que se ha manifestado cuando algo le sale bien? Dios. ¿Quién crees que se ha manifestado cuando estás en una necesidad o tiene una aflicción o viene algo? ¿Y quién te ha sacado de ahí? Porque hay gente que no sale de ahí, hermanos, porque no tiene a Dios. Ahora ya todo es depresión, anxiety, ansiedad, todo, no sé, todo tiene nombre, todo es enfermedad. ¿Quién es el único que te puede sacar de ahí? Y ahí se manifiesta ¿quién? Dios. Dios se manifiesta en gente, hermanos, a veces que por eso, al que no se ha manifestado Dios, al que no tiene el amor de Dios, no comprende muchas cosas. A veces que vemos el amor de Dios reflejado en algo, vemos cómo la creación de Dios es tan grande, cómo se descubren cosas, hermanos, que dice uno, wow, en realidad ese es el amor de Dios para con nosotros, pero no todos lo alcanzan a ver. Hay gente que vive por vivir, está en este mundo nada más porque lo trajeron, pero no sabe ni cuál es su propósito. Pregúntele a alguien si sabe cuál es el propósito tuyo de estar en esta tierra, y mucha gente ni va a saber. No saben para qué vinieron a este mundo, pero cuando tenemos a Dios sabemos cuál es nuestro propósito. Si no sabemos para qué estoy aquí hoy, entonces estamos desperdiciando el tiempo, o no nos ha amanecido. No ha entrado Dios realmente en nuestro corazón. La gente, ustedes le preguntan y todos dicen que aman a quién, pero en realidad le aman a Dios. Si le amaran a Dios, ¿qué hicieran? Dice el verso. ¿Guardaran qué cosa? Los mandamientos, ¿verdad? Y el mandamiento de Dios es claro, dice, y no son qué cosa, no es penoso. Dice, le sigue diciendo, vamos a ver, dice el cuaderno, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama.
Ahora, hay que entender cómo es tener los mandamientos y cómo guardarlos. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Dice, amarás pues a Jehová tu Dios, ¿y qué harás? Guardarás su ordenanza. Guardarás su ordenanza, sus estatutos, sus derechos, sus mandamientos, cuando se te dé la gana. Todos los días. ¿Verdad que sí, hermanos? Vemos, decía también, hermanos, recordaba el otro día, no es 2 o un día a la semana, son todos los días. No venimos nada más el sábado a santificarnos y los otros 6 días hacemos lo que se nos venga en mente. Porque entonces, al que le está, dice el Señor, ninguno puede servir a 2 señores porque con uno queda mal. El enemigo está contento, con él no quedamos mal. Él dice, no, por mí, el sábado te voy a dejar en paz. Vete y tú, créetela que eres cristiano y que amas a Dios realmente, que tú te voy a dejar en paz, ¿no? Y el hermano viene aquí y golpes de pecho, aleluya, ¿no? Pero ¿qué pasa los otros 6 días cuando nos olvidamos de Dios? No guardamos todo lo que dice el versículo 1 aquí. Amarás a Jehová, dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, no nada más los mandamientos, fíjense, encierra muchísimas cosas más, ordenanzas, estatutos, derechos y los mandamientos todos los días. Cuando hacemos eso, hermanos, comprendemos realmente que es amar a Dios. Pero si ni siquiera sabemos a veces ciertas cosas que ya deberíamos de saber, hermanos, o sea, como que ya dice uno, estamos mal. Y ahí deberíamos entonces de comprender que estamos mal. Vamos a ver el desarrollo. El Señor Jesús siempre estuvo en el amor de su Padre, porque guardaba los mandamientos. A ver, hermanos, todo lo que oí de mi Padre, dice que se los di a qué. Dice, no fue para aumentarle ni para quitarle, todo lo que, así como se lo dijo el Señor. Vamos a ver qué dice Juan, capítulo 15. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice el versículo 10 de la siguiente manera. Juan, si guardares mis mandamientos, ¿qué dice? Estaréis en Estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de quién. el Padre. Y ahora dice ¿qué? ¿Estoy en qué? Vean cómo, hermanos, y los mismos repetía Juan allá, porque Juan lo escuchó de él. ¿Usted cree que los apóstoles no hicieron lo mismo que Jesús, hermano? Efectivamente hicieron lo mismo. Lo que Jesús vino a hacer del Padre lo vino a revelar a los apóstoles, y ahora los apóstoles también lo hacen, lo hicieron. Ahora ellos también quieren que nosotros hagamos como Jesús enseñó, como ellos han hecho. Jesús es claro cuando dice, decía el verso 10, si guardaréis mis mandamientos estaréis en mi amor. Jesús quiere que estemos en el amor de Él. Pero cuando no conocemos ni siquiera quién es Jesús, ni siquiera sabemos la vida de Jesús, la historia de Jesús, pues hermanos, nunca vamos a comprender o vamos a llegar a ese amor. El verso 12 dice ahí claro, ese es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Dice el cuaderno, hermanos, si nosotros queremos estar en el amor de Cristo, debemos de cumplir lo que dice Juan 14, verso 15. Si me amáis, claro, dice el Señor, ¿qué dice? ¿Guardáis qué? Dice el verso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es claro. ¿Cuáles mandamientos? En una ocasión le preguntó el joven, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿guarda qué? Los mandamientos. Y el joven dijo, todo esto lo guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Verdad? Y el Señor Jesús le dijo, ahí le enseñó el amor hacia quién. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a quién. A los pobres. Pero si escucharon, ¿no?, lo que le dijo, dáselo a quién. A los pobres. A los pobres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque en una parte de la escritura de Mateo dice, qué bien hacemos cuando amamos a quién. A quien nos ama. No, es que yo nomás me relaciono con gente de clase. Yo nomás, mi prójimo es el que está a mi altura. ¿Eso es amor? ¿A prójimo? No. Yo nomás me llevo bien con los que se llevan bien conmigo. Y es ahí es donde estamos actuando como ese joven. Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a quién. En otras palabras, dáselo al que no tiene, al que le falta. Dale amor al que no tiene. Si no, un hermano no te, también así demuestras el amor de Dios. Dale de tu amor.
Cuando dices no me caigas porque no quieres. El joven dijo, dice, se dio la vuelta y se fue como dice. Muy triste porque tenía que muchas posesiones, pero en el humano, el hombre a veces no quiere amar a su prójimo porque tiene, en lugar de tener muchas posesiones, tiene mucho mucho orgullo. El orgullo fue la causa de la caída del hombre desde el principio. El hombre tiene mucho orgullo, no se quiere humillar. Si Adán se hubiera humillado y hubiera buscado a Dios y le hubiera pedido perdón de corazón, otra cosa hubiera sido. Pero como su orgullo le ganó, al echarle la culpa a quién, ¿tomó responsabilidad de lo que hizo? No, le echó la culpa a su mujer. Y luego va con la mujer, y la mujer, ¿a quién le echa la culpa? También. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, venimos a faltar, no guardamos los mandamientos, y el amor de Dios nunca va a estar en nosotros. Cuando nos vemos con otros ojos, cuando a veces, hermanos, yo verdad, hay gente escuchaba y dice, no, pues yo no voy a la iglesia porque, no, fíjate, soy pecador, pero hermanos, ¿quién de aquí no es pecador? Muchas veces como que la gente piensa que los que estamos aquí deberíamos ser perfectos y no, la perfección no ha llegado. Allá Filipenses es claro cuando dice que aquel que inició la obra, él mismo que dice, la terminará, él la perfeccionará. Cuando él venga, hermanos, el que haya hecho su voluntad, el que se haya esforzado, el que haya dejado el viejo hombre, ese, hermanos, Dios lo va a perfeccionar. Seremos, ¿qué dice? Ahí está la perfección, hermano. Esa carne no puede ver a Dios. Esa carne no va a poder recibir a Jesús. Los muertos en Cristo van a resucitar, ¿verdad? Pero no van a resucitar en carne. Ya van a resucitar como listos, en una perfección para recibir al Maestro. Y los que estemos en vida, dice, seremos, en otras palabras, seremos perfeccionados. Aquí no estamos todos perfectos. Y el que esté limpio de pecado es el Señor que arroje la piedra primero. Porque aquí no hay ninguno, hermanos, no hay uno, no hay justo, dice. Tenemos que conocer primeramente a Dios. Miren, sigue diciendo el cuaderno, hermanos, el guardar los mandamientos, automáticamente, al guardar los mandamientos, dice, automáticamente, ¿qué hacemos? Amamos a Dios. Y entonces Él se manifestará en nuestras vidas siempre y cuando, le pidamos, ¿por qué? Por nuestra necesidad. Es que nosotros tenemos necesidad de Dios. ¿Qué creen ustedes, no? Necesitamos del Señor. No es nada más de que ahorita, y ya porque ya me dio esto, ya ahora me olvido, ¿no? Y es que muchas veces hemos hablado sobre eso, ¿no? De que a veces nos da algo el Señor y ya pensamos que ya nos olvidamos. Muchos, se ha dicho, se ha escuchado, muchos prometen. Allá el escritor dice, cuando prometas algo no tardes en ¿qué? En cumplirlo, porque más vale que, ¿qué dice? Que no prometas lo que prometas y no cumplas. Sí, hermano, porque entonces nos condenamos. Siempre Dios quiere que le amemos todos los días. Y si nos dio ahorita, gracias a Dios, bendito sea el Señor, sigamos buscándole, sigamos obedeciendo, porque vienen cosas que mejores en nuestra vida. Muchas cosas más se van a presentar en nuestra vida. Hermano, yo les decía, la bendición más grande que tenemos es estar felices. No tener a veces hay gente que vive peleándose todos los días, gritándose, todo. No sé cómo puede vivir esa gente así, pero así viven. Pero nosotros no, Dios nos ha dado de su amor para que vivamos en el amor de quién. Y cuando aprendemos y cuando tenemos ese amor, hermanos, las cosas cambian. Él se manifiesta en nosotros. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de qué, hermanos, de paz, ¿verdad? Sigue diciendo el cuaderno, hermanos, si nosotros decimos que le amamos y le conocemos, pero no guardamos sus mandamientos, somos, ¿qué dice? Somos mentirosos. Juan capítulo 2, muy bonito habla el apóstol Juan, capítulo 2 dice el verso 3 y 4. Y esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos, ¿qué dice? Sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y no hay verdad en quién, en él. Pero dice el 5, más el que guarda su palabra, la caridad de Dios está, ¿cómo, hermanos? Verdaderamente perfecta en quién, en él. Por esto sabemos que estamos en quién,
el que dice que está en él debe andar como. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros es, ¿andamos como él anduvo? ¿Ya andaremos como el Señor andaba? Porque el Señor, hermanos, ¿y cómo andaba el Señor? Porque a lo mejor ni entendemos cómo andaba el Señor, no sabemos. ¿Cómo andaba Jesús en la tierra? Lleno de gracia, de verdad, pero algo importante, hermanos. Andaba en el amor de Dios, efectivamente, obedeció a su Padre. Pero ¿a qué vino a la tierra? ¿A juntarse con quién? ¿Con los que ya no tienen necesidad de él? ¿Nosotros con quién nos juntamos? ¿Con los que tienen necesidad o con los que no tienen necesidad de él? Ahí está la clave. Si queremos andar como él anduvo, el Señor sí, andamos, pero también tuvo amor para los que no lo conocían. Anduvo sanando, anduvo, mostró su amor, ¿no, hermanos? A pesar de que no todos, ¿qué, hermanos? Lo amaron, porque al final se ve como, hermanos, lo desampararon, lo dejaron. Pocos fueron los que se quedaron ahí. Es más, de todo, anduvo predicando 3 años y medio y dice que juntaba, ¿qué, hermanos? Multitudes, hermanos. Pero de tantas multitudes, ¿cuántos fueron los que le obedecieron nada más? Una cantidad pequeña. Los que subieron a esperar al Espíritu. Como 100, ¿qué dice? 120 en el aposento alto. Fíjense, de las multitudes a las que les predicaba. Y lo mismo pasa. A veces se llenan iglesias, y yo he visto iglesias enormes que llenan, pero no todos están aprendiendo, no todos están dispuestos, no todos quieren, son pocos. Y la escritura se cumple cuando dice, muchos son llamados, pocos escogidos. No es de todos, no es del que corren, del que quiere. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Dice, luchemos por servir a Dios siempre. Así nos va a llamar, hermanos, porque no sabemos. Yo veía una ocasión, vi algo muy bonito. Ven, ustedes han visto, hermano Miguel, cuando usted sabe que cuando corta un árbol, ¿usted sabe cómo ver la vida del árbol? ¿Cuántos años tiene el árbol? Sí, tiene el tronco tiene unos anillos y Sí. cada anillo es un año. Exacto, gracias, hermano. Cada anillo que ven en la parte del tronco de cuando se corta el árbol, y puede ser árboles enormes, hermano, pero cada anillo te dice el año que tiene el árbol. Si los cuentas, si cuentas 50 anillos, si tiene, ese árbol tiene que 50 años. Y vio algo que me llamó la atención en una ocasión. Un hombre cortó un árbol y al cortarlo el árbol cayó. Y entonces se vio el tronco, hermanos. Y se ve la vida desde que empezó el árbol. Y fíjense que había dos, y ustedes, ¿cómo son? ¿De qué color son los círculos, hermano Miguel? ¿Mande? ¿De qué color son el círculo? Color de la madera, ¿verdad? Sí. Blanquitos, ¿verdad? Blanquitos, es que va de hacia afuera, hacia el centro. Ajá. El centro, pues es el corazón, está un poquito más Y lo van plano cortando. y ya un poco más blanco a los lados. Gracias. Y entonces ese árbol tenía los círculos, se veían. Y empezó, y hermanos, pero ya antes de llegar al centro, 2 de los círculos estaban negros. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? El árbol tuvo 2 años muy malos, que el árbol estuvo a punto de morir. Pero el árbol se recuperó. Y el árbol siguió creciendo y creció. Muchos años vivió. Cuando el Señor, aquí el cuadro, los hermanos dicen, a veces dice, luchemos por servir al Señor siempre. Así nos vaya como. A veces vas a tener 1, 2, no sé, 3 años. En la escritura vemos algunos que hasta 7 años mal estuvieron en su vida. No sé. Pero eso no quiere decir que porque te está yendo mal, el Señor ya, ¿qué, hermanos? Se olvidó de ti. No. Tal vez te está dando una lección, tal vez te está dando una enseñanza, no lo sé. Dice el cuaderno, y si vemos que el que no ama a Dios le va bien, tú dices de todos modos no desistas, tú perseveras. Salmo 73, vamos a ver. A veces vamos a tener así algunos años, hermanos, una racha, le dicen, ¿verdad? Que se deje venir en nuestra vida, que tal vez no, las cosas como que no caminan bien, pero debemos de perseverar. Así veamos que, pero mira, yo trato, y por más que busco a Dios, veo que no desistas. Aunque veas que al otro, mira, no te preocupes. Salmo 73, ¿ya estamos ahí? Sí.
Dice el verso 13 en adelante, es todo, casi todo el salmo. Dice: porque tuvo envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, ante su fortaleza está como completa. No todos ellos están en el trabajo humano, no están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona, cúbrese su vestido de violencia, sus ojos están salidos de gruesos, logran con creces los antojos del corazón, soltándose y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y las aguas de lleno le son exprimidas. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esa suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré pues para saber esto, es a mis ojos duro trabajo. Hasta que venido al santuario de Dios, entenderé que, hermanos, la postrimería de ellos o lo que les viene al final. Ciertamente los ha puesto en desfiladeros, en asolamiento los hará caer, como han sido asolados, cuán en punto acabáronse, fenecieron con sus turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desazonase la verdad mi corazón, y mis riñones sentían punzadas. Mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti deseo en la tierra, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué les va a pasar? Perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Amén, hasta ahí. Fíjense, les quiero platicar algo. Veamos cómo dice David, que él sentía, ¿qué sentía en su corazón? Envidia de aquel que le iba bien en todo le sale bien, todo le va bien, pero es malo. Él se enfocaba en el que hacía lo malo. ¿Cómo es posible que él hace lo malo y le va bien? Pero yo, que busco a Dios, dice, el castigo me llega ¿desde cuándo? Desde la mañana. Desde temprano me llega, ¿por qué? Pero dice, no entendía. Les voy a platicar algo. Hay un muchacho que dice, escuché y me dice, mi papá, dice, cuando fui creciendo, mi papá fue algo especial, bien duro. Yo lo odiaba. Llegó un momento que yo decía, ¿por qué mi papá es así? Pero una vez que yo crecí, entendí, comprendí por qué era mi papá así. Les voy a platicar por qué. Dice, cuando yo era niño, desde pequeño me dijo, te voy a dar tu allowance, o te voy a dar, les llaman allowance, ¿saben lo que es allowance? Su domingo, no sé cómo le dicen. Cada semana me daba, dice, $5. Y entonces yo le decía, me daban $5, no le fallaban 5. Y dice, entonces llegó un momento que si yo quería comprar algo, le decía, oye papá, ¿me puedes completar para comprar esto? Y decía mi papá, y decía, no, dice, te lo voy a prestar. Y si mi papá actuaba como banco, no nada más me prestaba el dinero, pero era con intereses, me sacaba las cuentas y me decía, ¿tanto va a ser tu interés? ¿Lo quieres? ¿Lo aceptas? Te lo voy a prestar. Y así toda mi vida crecí. Yo veía a mis amigos que sus papás les compraban motos, les compraban sus Xbox, PS5, todo lo que ellos querían, y yo no, yo sí quería comprar algo, siempre tenía que trabajar por eso. Mi papá, ¿me compras esto? ¿Cuánto cuesta? Tanto. Ok, te va a costar tantos días de allowance, te va a costar que trabajes, que limpies la casa, que cortes el pasto. Y desde niño, dice, crecí. Cuando yo pensé que mi papá era duro, pero cuando yo crecí, cuando llegué al colegio, dice, me di cuenta que lo que yo tenía y lo que los demás no tenían, porque sus papás no los habían educado de esa manera. Porque
a veces nosotros vemos que el otro tiene y decimos ¿por qué? Y es lo mismo con Dios, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar las cosas nada más porque se las pedimos? ¿Ustedes creen que Dios nos los da porque sí, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos pide? Dárnoslas. Pues hay que ganarnos lo que queremos. Ay, no, Señor, quiero quiero que me sanes, pero no le obedezco. Está como los que a veces están enfermos, ¿no? Tienen una enfermedad y se les dice, el doctor dice, tiene que dejar de comer carne, tiene que dejar de comer tortilla, todo es, y no lo hace. Entonces, ¿cómo se quiere curar? El pan. El pan, ¿verdad? No, ¿cuándo lo vamos a dejar? Pero, ¿por qué no se cura? Porque no obedece las instrucciones las que se le están dando. ¿Por qué Dios no nos da pues lo que le pedimos? Por lo mismo. Un padre dice que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo castiga, lo instruye, lo enseña. Le enseña que la vida es dura ya. Cuando tú le das todo a tus hijos, cuando no le pones, le quitas, decía uno, cuando no le quitas las piedras cuando le quitas todas las piedras del camino a tu hijo que está creciendo, nunca va a aprender a qué. Nunca va a aprender a qué, hermanos. ¿Cómo valorarlo? Nunca va a aprender a quitarle a de su camino. No va a aprender a hacerlo. Se decía un hombre muy inteligente, decía, ¿ves que se cae el hijo? ¿Y qué haces? Levanta. Corres, ay, se cayó. No, déjalo que se caiga, dice, que aprenda. Porque entonces después no lo va a volver a hacer. Pero cuando tú a cada rato lo estás levantando, a cada rato él lo sigue, ¿qué? Haciendo. A veces nosotros como padres no entendemos eso. Dios es de la misma manera. Él quiere que David decía, ahí dice, que no lo entendía. En mi ignorancia no comprendía lo que Dios quería hacer conmigo. Porque el hombre que todo tiene se volvía, ¿qué características le dijo David ahí? Una de ellas era arrogante. ¿Sí? Piensa que todo lo puede, porque lo tengo todo. Vean los hombres que tienen dinero. ¿Cómo se sienten? Son soberbios. Y inclusive hasta los hijos. En una ocasión me tocó ver un policía paró a una muchacha que iba manejando y venía intoxicada. Y la muchacha, ¿saben lo que le decía? Arrogante y soberbia, le decía, ¿tú no sabes quién es mi papá? Vas a perder tu trabajo. O sea, imagínense, porque llegan ese es el hombre que es arrogante y soberbio. Dios no quiere que nosotros seamos así, tal vez por eso no nos ha dado mucho. Porque cuando lleguemos a tener, vamos a ser como estos impíos, arrogantes, soberbios. Vamos a pensar que como ya Dios nos dio todo, no tenemos necesidad ni hablarle al hermano. No. Tenemos que tener, decía, lo que no sabe que es así, lo que le espera. Va a venir, el Señor dice, cuando te despiertes, decía David, cuando te despiertes tú, Señor, vas a venir, le vas a dar el castigo, le vas a dar lo que no, todo. Porque hermanos, a veces el impío le va bien porque no conoce el amor, no sabe el amor de Dios. Pero el que lo conoce, el amor de Dios, por eso Dios le dijo a aquel joven, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Comparte lo que tienes. Mira, si tienes 100,000, 200,000 dólares en el banco, te vas a morir y ahí se van a quedar. Verás, yo veo a mi patrón, el viejito tiene muchísimo dinero, pero no gasta. El otro día decía, no me acuerdo cómo salió, dice, no, yo solo voy a donde me dan free, a donde me dan gratis, y con dinero. Y él no sabe que todo lo que ha acumulado, dice, en una ocasión decía, dice el Señor Jesús, tiene una palabra, ¿no? Dice, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y todo lo que hace, dice, todo lo que has almacenado, ¿de quién es? ¿Para quién será? A veces nosotros no debemos de ver a largo plazo. Dice el apóstol Jacobo que nosotros vivamos como hermanos, al día. Y si hay algún plan, siempre decir que Primeramente Dios. si Dios quiere, se va a hacer, ¿cierto? Hermano, pero un ejemplo, si nosotros tenemos, o sea, como dice, si ya tenemos $100,000 y lo damos, tal vez nos vamos a morir y el dinero se va a quedar. Pero básicamente, pues si vemos de otra forma, o sea, entre más damos, más se multiplica, porque vemos como la viuda que cuando llegó Elías, le pidió darme de comer, y entonces me parece que fue cuando se multiplicó, ¿no? Sí, el aceite. No solamente llegó a una torta y vamos a morir, y creo que se multiplicó todo. Sí, le dijo que llenara las alfombras de aceite. Así pasa pues, en nuestra economía también. Si más damos, más se multiplica, pero vemos a ese joven rico que pues básicamente no tenía fe en Dios, porque si Dios
si él hubiera hecho lo que Jesús le había dicho, yo creo que también esa lo que tenía se le había multiplicado, pero Sí. no le faltó la fe. Sí, efectivamente, el que tiene que compartir, tiene que dar para que Dios le dé más. ¿Verdad? No, como les digo, a veces hay gente, yo escuchaba a una persona que una vez decía, ¿saben quiénes son los que más dan? Los que menos tienen, decía. Yo decía, estaba dando un testimonio, él dice que él había ido a México y dice, y vieras, he ido a los pueblos, dice, y la gente que no tiene a veces mucho como otra gente que tiene, pero ellos de corazón te invitan un taco, ¿verdad? De que pase a comer, que come. Yo lo he visto, también lo hemos vivido, ¿no? Pero que a veces el que es arrogante, que es impío, no, las que no quiere dar lo que tiene, ay no, escóndelo. Ahí vienen los hermanos, esconde las bocas. No sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos impíos, ¿verdad? Entonces, cuando damos, de lo poco que Él nos da, siempre hay que compartir, decía el hermano, cierto, se nos va a multiplicar, se abunda, empieza a crecer en nosotros. Pero, nuevamente, eso no lo vamos a entender hasta que tengamos el amor de quién, hermanos, el amor de Dios. Ya vimos cómo David veía eso, hermanos, definitivamente, pues lo entendió después de que Dios trabaja de una manera a veces que nosotros no entendemos. Dice el cuaderno, hermano, ¿quieres que Dios te escuche en todo lo que le pides? ¿Qué tienes que hacer? Guarda, ¿qué dice? Guarda sus mandamientos. Vamos a terminar de Juan capítulo 3, verso 22. Dice la escritura de la siguiente manera, en el capítulo 1 de Juan 3, 22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos, ¿qué dice? La recibiremos de Él, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de quién. De Él. Cuando nuestros hijos hacen algo que nos agrada, hermanos, ¿no les das un reconocimiento? Sí. Sí, ¿verdad? A veces el papá de la mamá te abraza, un beso, ahora mijito, qué bueno, veo que haces las cosas que yo te pido, y no sé, Dios es de la misma manera. Nos da, hermanos, solamente que nosotros hagamos lo que Dios pide a nosotros. Juan, ahí capítulo 4 ahí mismo, dice el verso 7, ya era la lectura, hermanos, era parte de la lectura que estuvimos del verso 7 al 13, ¿verdad? Que el que no es nacido de Dios no ama a Dios. Dice el verso, ya lo leímos, dice el verso 13, en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado, ¿qué cosa? Su Espíritu. Entonces ya sabemos, hermanos, si queremos que Dios nos dé algo, ¿qué debemos de hacer? Guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, todo lo que Él nos pide. Conclusión, hermanos, por lo antes dicho, hemos visto que debemos amar a Dios y también a los hombres, y esto es escuchando y guardando los mandamientos de Dios. Y también hemos visto, ¿por qué no todos los que dicen amar a Dios le aman de la manera que Dios quiere? Por lo tanto, amemos a nuestro Dios, amando y guardando sus mandamientos, porque sus mandamientos no son ¿qué? Penosos. Capítulo 5, ahí de 1 de Juan, ahí lo dice en el verso 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué, hermanos? Penosos. En otras palabras, ¿qué quiere decir penoso? Gravosos o difíciles. No son difíciles. El que los hace difícil, ¿quién es? Nosotros, porque lo vemos como una, ¿qué, hermanos? Una carga, como que, ay, otra vez al sábado. Si apenas fuimos hace 8 días, o sea, ya se te hace, y ya no amas a quién. No, cuando es por amor, tú dices, ya, hasta lo estás esperando, ¿verdad? Ya estás, ya sueles, ya es viernes, ya viene el sábado, qué bueno. El sábado para nosotros es como algo, hermanos, que nos renueva, ¿qué? El espíritu. El espíritu vuelve a ser renovado. Hay gente, hermanos, que no, diario lo mismo, nunca renueva su espíritu. Pero nosotros con este tiempo que venimos aquí nos olvidamos de todo, ya sea el trabajo, ya sea de la escuela, de la casa, las hermanas, aquí se olvidan. Es como que una renovación, hermanos. Bueno, pienso yo, no sé, yo así lo veo, así lo he sentido, no sé si todos lo sienten. O el que está aquí sentado está pensando en el trabajo, mañana nos toca el piso, y ya están pensando eso, ¿no? Como que ya no estás entonces renovando tu espíritu, tienes que desintoxicarlo de todo eso. Dice, por último dice, Dios bendiga a quién, hermanos, a toda su iglesia. Cuestionario, vamos a entrar en el cuestionario rápidamente. Por ahí, ¿le abro los libros, por favor? Ahí viene. ¿Para quién es la misericordia de Dios, hermanos? En general. La misericordia de Dios es para todos, ¿verdad? Aunque no todos la reciben, porque no todos obedecen a quién.
a Dios. Es que hay gente que dice, no, es que Dios tiene misericordia con todos, a todos les da de comer. No, no es cierto. No a todos les da de comer. Hay gente que no come, porque no trabaja. Hay gente que anda sufriendo y tal vez le regalan un taco y bueno, va a comer, pero le cuesta. No trabaja por eso. El que trabaja tiene y no anda sufriendo pensando, yo ahora qué voy a comer y mañana qué voy a comer. No lo sé. Pero Dios, su misericordia es para todos, pero la misericordia llega al que lo quiere, hermanos. Al que lo busca, al que lo acepta, al que lo ama. Pregúntanos, ¿cómo demostramos el amor de Dios, perdón? Guardando sus mandamientos, obedeciendo a todo lo que nos manda. Y hay otra cosa importante. ¿Y amando a quién? Al prójimo, no se nos olvide. Ahí se demuestra realmente el amor de Dios. Estaré con Él y Él estará con nosotros también. Pregunta número 4. ¿A quién se va a manifestar Cristo cuando venga, hermanos? A todos los que han amado sus mandamientos, los hayan guardado y ahí dice y amen la venida también. Última pregunta, según la escuela, ¿cómo seríamos mentirosos, hermanos? Diciendo que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Amén. Se encierra en una sola cosa, decir que somos cristianos, pero vivir una vida, hermanos, desordenada, una vida como que allá ni siquiera no sabemos, no se ve la diferencia. Y es que tiene que haber una diferencia siempre. Dios quiere un pueblo, lo vimos hace, me parece 8 días o 15 días, que Dios quiere un pueblo santo, singular, único, diferente a todos, que Él dice, todos los pueblos. Y ahí se manifiesta, ahí se ve realmente, hermanos, si somos hijos de Dios. Y si no, pues venimos a ser, como dice la pregunta, mentirosos. Amén. Bien, hermanos, pues Dios bendiga su palabra, Dios los bendiga a todos, esperando que haya sido de beneficio, de edificación para todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.